la Pastoral Social Cáritas y el Vicariato Apostólico de Camiri informan proceso de avance del proyecto Producción y Capacitación para garantizar la seguridad alimentaria a nivel familiar en comunidades del pueblo guaraní del Chaco boliviano. Fase 1. Financiado por Miserios, es la obra episcopal de la Iglesia Católica Alemana para la cooperación al desarrollo. Desde hace 60 años, Miserios lucha comprometidamente contra la pobreza en África, Asia, Oceanía y América Latina. Su ayuda se dirige a todas las personas necesitadas sin distinción de religión, raza, color o sexo. Producción y capacitación para garantizar la seguridad alimentaria a nivel familiar en comunidades del pueblo guaraní del Chaco boliviano. Fase 1. El objetivo específico, mejorar la gestión y su uso más eficiente del agua para la producción agroecológica diversificada, implementando sistemas de agroforestales, SAD, mediante el desarrollo de acciones sociales, culturales, organizativas y ambientales enfocadas en la economía solidaria del motiro guaraní y la resiliencia ante los efectos del cambio climático, principalmente generado por la sequía durante el desarrollo de los cultivos. Hombres y mujeres productores con capacidad crítica y conocimiento sobre la problemática comunitaria participan en espacios de decisiones comunitarios para fortalecer la resiliencia de sus sistemas productivos ante los efectos del cambio climático y la autonomía alimentaria. Hombres y mujeres productores capacitados en recursos hídricos mejoran la gestión de sus sistemas de riego, permitiéndoles incrementar la producción agrícola y fortalecer la seguridad alimentaria. Hombres y mujeres productores con habilidades y conocimientos nuevos implementan sistemas productivos agroecológicos para la seguridad alimentaria. De los indicadores, los productores cuentan con espacios de debate limitados para el debate y toma de decisiones de cara a mejorar la condición productiva en sus respectivas comunidades. Al primer semestre, hombres y mujeres productores en el marco de sus estructuras orgánico-comunitarias han formulado planes comunales dirigidos al fortalecimiento de la gestión productiva comunitaria para la seguridad alimentaria. Hombres y mujeres productores practican el riego de manera esporádica sin lograr producciones importantes y o que mejoren la seguridad alimentaria en las respectivas comunidades. Hombres y mujeres productores han actualizado el marco normativo del Comité de Regantes Comunal y sistema de riegos implementados en 4 comunidades con un alcance por lo menos a 100 familias. Las familias de las comunidades reportan cuadros de desnutrición, principalmente los niños, mujeres y adultos mayores. No tienen apoyo orgánico e institucional para la introducción de productos nutritivos hortícolas que complementan la dieta alimentaria de las familias guaraníes de las comunidades. El 60% de iniciativas productivas son 60 huertos familiares, el cultivos asociados en 3 hectáreas en la comunidad Pipi Paridenda. Emilio, yaja yaja ya puirae, guaitara irimpora, chaipota y piruae. Yaja yaja Angélica, yaja yaja Juanita. Y 3 hectáreas en Pipi y Tiyuro. Guaitara irimpora, chaipota y piruae. Yaja yaja Angélica, yaja yaja Juanita, yaja yaja Cherrosita. Los comunarios ven necesario acompañar a los cultivos asociados que se implementan en estas comunidades. Hombres y mujeres con bajos niveles de participación en sus estructuras organizativas y limitados conocimientos en la gestión e incidencia de propuestas productivas. Al segundo semestre, hombres y mujeres han logrado formular y negociar su aprobación ante el Gobierno Autónomo Municipal, un proyecto de resiliencia frente al cambio climático. Los productores no tienen apoyo para el desarrollo e iniciativas productivas sostenibles y
agroecológicas que garanticen la seguridad alimentaria y buena alimentación familiar. Los productores que se han capacitado han implementado sistemas agroforestales SAP en sus respectivas parcelas, con lo que se constituyen en centros de réplica y o difusión de producción agrícolas bajo modelo SAP. Actividades. Se han realizado talleres de capacitación para la formulación de planes de gestión productiva comunitaria, elaboración de planes de gestión productiva comunitaria, talleres de formulación de proyectos productivos resilientes al cambio climático y a la seguridad alimentaria, acciones de incidencia para la aprobación de proyectos productivos por las autoridades municipales y concejales, talleres de formulación y o actualización de reglamentos comunales de regantes, talleres de capacitación para el fortalecimiento de la gestión comunitaria de riego, desarrollo de trabajo comunitario para la refacción, operación y mantenimiento de sus respectivos sistemas de riego comunales, talleres de capacitación en producción de hortaliza, bajo riego y manipulación de los alimentos. Implementación de 100 huertos familiares de 50 metros cuadrados para la producción de hortalizas diversificadas. Implementación de cultivos asociados con riego en las comunidades de Pipi Parinenda y Pipi Iteyuro. Desarrollo de 8 módulos, 4 presenciales y 4 prácticas en campo, de formación especializada en sistema agroforestales SAP por Ecotop. Desarrollo de talleres de capacitación en agricultura sostenible y sistema agroforestales. Implementación y producción en sistemas agroforestales SAP. Sistematización de la experiencia y difusión. Hoy en día nos toca como comunidad Parinenda aprender de esta forma porque no se ha visto, ¿no? O en este ciclo ya no aplicamos este tipo de aprendizaje. Con la comunidad de Pipi Parinenda está en proceso de aprendizaje, ¿no? Como ve usted, aquí hay maicito. Ya. Aquí. Al otro lado tenemos la yuca. Ya. La navalia. Esta es la canavalia. Por acá abajo usted va a encontrar, recién he metido yo pimentón. Este es el pimentón. Estoy aquí en Pipi Parinenda, en parcela, ¿no? Como pueden ver aquí, una parcela donde se han trabajado los beneficiarios, lo que va a ser papoda, para botar materia orgánica. Ahí está el guineo, es igual también el vegetal. Y el cítrico, naranja, más o menos, ¿no? Tiene un poco de clava. Ya. Por allá hay forestales. Nuestro sistema de primero, ¿no? Así empezamos, tengo que decir lo que es realidad, cómo empezamos, ¿no? No voy a mentir. Ya. Pero se ha dado, hemos cosechado toda esa hortaliza, ya verdura, todo eso, ¿no? Hemos cosechado. Ya, ahora, estaba funcionando nuestro sistema de noria, o sea, el riego de tecnificado por goteo, ¿no? Estaba empezando y estábamos haciendo y hasta ustedes, para su conocimiento del tendido de cinta de goteo, se ve, ¿no? Y resulta que la riada, a pesar que por acá no ha estado lloviendo mucho, pero la lluvia no era suficiente. O sea que habrá llovido por la cabecera, pues no, o sea, vino la riada, ¿no? Y nos fregó
o sea, ha hecho estrago con nuestra noria. La cañería lo ha roto, el cable, y eso ahorita ya quedamos en eso y ese problema tenemos ahorita nosotros. Ahorita nos encontramos en la comunidad del Tunal, en el municipio de Lagunilla. Esta comunidad, hace un año, entramos con un proyecto de producción bajo sistemas agroforestales. Tenemos una parcela de media hectárea instalada, en las cuales se cuentan con parcelas, plantas tanto forestales, frutales, acompañantes, les decimos, aquellas que nos van a acompañar cierto tiempo y se van a volver a incluir para abono, ¿no? Como ven, esta parcela ahorita tenemos lo que es durazno, palta, cítricos, limón, mandarina, lima. También tenemos lo que son los toborochi, tajibo, algarrobo, cuchi, y estamos incluyendo muchas más. La idea con esto es de crear ecosistemas sostenibles, ¿no? Como sabemos, la producción actual está por los suelos, está decayendo aún más y necesitamos volver a recrear estos espacios, ¿no? Este lugar era un espacio que ya no estaba en producción, que ya estaba en descanso, se podría decir. Y como puede ver, mira, ahorita tenemos ya maíz, choclo, ¿no? Tenemos zapallo, incluimos lo que es la canavalia, que es especie de poda, aparte que aporta nitrógeno, ¿no?, al suelo. También no nos olvidamos, si bien la canavalia no es del lugar, también tenemos la cumanda, el frijol, el poroto, ¿no?, que sirve, pues aparte de que nos beneficiamos sacando el producto para nuestro consumo, pues vamos recuperando nuestro suelo. Básicamente esa es la idea, es más amplia, ¿no?, pero en resumen le podría decir que esos son los pasos que estamos siguiendo. Ya estamos un año, nuestros plantines tienen un año ya en el lugar y pueden ver que no hay no tenemos bajas, ¿no?, a pesar de que fuimos afectados con helada, la sequía se podría decir, pero estamos saliendo, ¿no? Estamos ahorita en el mes terminando febrero y podemos ver ya los resultados. Son 25 comunarios, ¿no?, de este lugar, de esta comunidad, 25 personas, entre esos está adultos mayores, madres, solteras, ¿no? Y como le digo, todo es para el consumo familiar. La Pastoral Social Cáritas y el Vicariato Apostólico de Camiri informan proceso de avance del proyecto Producción y Capacitación para garantizar la seguridad alimentaria a nivel familiar en comunidades del pueblo guaraní del Chaco boliviano. Fase 1. Financiado por Miserios, es la obra episcopal de la Iglesia Católica Alemana para la cooperación al desarrollo. Desde hace 60 años, Miserios lucha comprometidamente contra la pobreza en África, Asia, Oceanía y América Latina. Su ayuda se dirige a todas las personas necesitadas sin distinción de religión, raza, color o sexo.